Sintonizando el corazón de Dios por Ideal 103.7 FM. Hola, muy buenas tardes a todos, muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Quien les habla, Raúl Carrillo, y están escuchando Sintonizando el Corazón de Dios, un espacio donde estaremos transmitiendo mensajes y conocimientos que van a ir construyendo un camino hacia el Dios que todos llevamos por dentro. Muy feliz por estar compartiendo el día de hoy y abrazándolos de corazón a corazón. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Valera, Trujillo, a través de la emisora Radio Ideal 103.7 FM. Agradecemos a la emisora Radio Ideal y a su director, Manuel de Oliveira, que hace posible este espacio para llegar a todos los corazones que hoy nos escuchan y los que nos escucharán. Es importante que sepan que todas estas transmisiones quedan grabadas en YouTube. Búsquenos con el nombre de Programa Voluntad. Y también estamos en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Programa Voluntad. Si desean contactarnos o enviarnos mensajes, estaremos recibiendo mensajes el día de hoy al 0424-714-3655. Y bueno, en esta segunda temporada de Sintonizando el Corazón de Dios, estaremos aprendiendo a cómo convertirnos verdaderamente en discípulos de Cristo, sin dogmas ni creencias. Lo haremos sustentados siempre en la sabiduría del Creador Supremo de la vida. El mensaje de hoy se titula "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece". Y eso es una frase que todos hemos escuchado a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, y que cada uno de nosotros hemos podido, digámoslo así, sentir la necesidad de usarla cuando necesitamos algo en específico. Sin embargo, yo creo que muchos, y probablemente la gran mayoría, hasta que tomamos la decisión de encontrar a Dios por nosotros mismos, ni siquiera sabíamos dónde estaba esa cita. Entonces hoy vamos a comenzar a conocer verdaderamente el valor que tiene esa cita, de dónde viene y cómo es que esta cita se nos entrega, ¿verdad? Y bueno, para comenzar y poder comprender todo lo que traía esta cita, esta la dijo Pablo de Tarso, como muy bien lo hemos conversado. Él era el apóstol de Cristo, quien antes de conocer a Jesús era tan fanático empedernido de su religión, del judaísmo de aquel tiempo, que era la religión que existía en el sector donde él estaba, que él era capaz de matar en nombre de Dios. Imagínense eso. La historia, mucha parte de la historia nos ha mostrado esto dentro del fanatismo y dentro del dogma. Y nosotros entonces ya podemos darnos cuenta ¿por qué? Porque habíamos ignorado la luz de la verdad. Entonces Pablo, luego de que él tomó la decisión de encarcelar a todo el que estuviera en contra del judaísmo, y en este caso pues Jesús, trayendo la verdad de Dios al planeta, no estaba a favor del judaísmo, que era, digamos, una doctrina tan dura y una doctrina tan cuadrada, y yo lo diría tan difícil de entender para las personas. Por esta razón llega Jesús y empieza a enseñar de forma simple, sencilla, con parábolas, y dando de una forma simple la luz de la verdad que somos, que era Él, y del Dios sencillo que ha creado todo el universo, que no es difícil de entender. Entonces Pablo, en una de las citas de Hechos de los Apóstoles, se encuentra con Jesús, y Jesús le dice: bueno, Pablo, pero ¿por qué me persigues? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué quieres meter preso a las personas? ¿Quieres hacer una, entre comillas, venganza, que pareciera justicia, pero es venganza, en nombre de Dios? Eso no es de Dios. Y entonces le pregunta: ¿pero por qué me persigues? Y automáticamente, ocurre una revelación en él que le permite entender que Jesús verdaderamente es la luz de la verdad, y
era la verdad de Dios encarnada en este planeta. Entonces, asimismo, bueno, él vive un proceso de transformación que muy bien lo pueden conocer si profundizan en nuestros programas de formación. Van a conocer mucho de la vida de él y van a poder aprender cómo, así como él se transformó, nosotros podemos. Porque esto no se trata de figuras sacrosantas, esto se trata simplemente de personas que toman la decisión de hacer un cambio en su vida. Él, después de venir de ser tan arcaico y tan duro en su doctrina, él tomó la decisión de cambiar y empezar a vivir una transformación en Cristo. Entonces, así fue como Pablo fue a diferentes ciudades enseñando la verdad de Dios que hasta el momento había comprendido. Y en la medida que fue avanzando, se fue transformando y fue cambiando, fue avanzando, fue aprendiendo, así como cada uno de nosotros también lo podemos hacer. Entonces, eso fue lo que él vivió en diferentes ciudades, y hasta que llegó a la ciudad de Filipo. En esta ciudad de Filipo es donde él formó, como lo que se dice, su primer grupo de creyentes. Allí, eso fue en Grecia. Y entonces, bueno, estos hombres comenzaron a encontrar en Jesús la verdad de Dios y se empezaron a formar en él, así como Pablo lo hizo. Por supuesto que así como también nosotros los estamos haciendo, que todos nos empezamos a formar. Y esto fue como entre el año 60 después de Cristo. Entonces, en esa ciudad de Filipo ocurre algo muy interesante. Los filipenses fueron muy dadivosos, y cuando él estuvo preso y cuando él tuvo dificultades, ellos de forma autónoma, de forma voluntaria, ellos decidieron ayudar a Pablo en gratitud al apoyo que le habían dado, y entonces lo ayudaban cuando a él lo apresaron. Y en esto, pues Pablo, estando preso, le envió unas cartas donde les exhortaba a la unidad, le exhortaba a comprender qué era verdaderamente ser discípulo de Cristo. Y entonces así fue como llegó esta carta Filipenses en su capítulo 4, donde él les empieza a hablar de la humildad. Y en su capítulo 4, versículos 12 al 13, él hace esta cita donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es el tema que nos tiene aquí el día de hoy. Y entonces en esta cita dice lo siguiente, presten atención y tomen nota para que puedan después ustedes investigar por ustedes mismos también. Filipenses 4 del 12 al 13 dice: sé vivir humildemente, les dice a los filipenses, y sé tener abundancia también. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que una de las primeras condiciones que nos habla Pablo acá es que tener a Cristo y poderlo todo en Él porque nos fortalece es una condición netamente espiritual. Esto lo va a separar de las muchas cosas que se enseñan hoy en día, como programación neurolingüística y diferentes formas de conseguir el éxito a través de la voluntad de Dios. Porque ¿por qué nos separa de esa condición? Porque aquí nos dice que Pablo todo lo ha logrado en Cristo y que todo lo pone dentro de Él, porque lo fortalece aún estando en la pobreza, aún estando en la riqueza, aún estando en un problema, aún estando en la tranquilidad. Entonces no es una condición de, digamos, que nos permita a nosotros conseguir algo físico, sino que la fortaleza que nos da Cristo es una fortaleza netamente espiritual. Y eso lo podemos comprender
Si ustedes de repente han estado con nosotros en toda esta serie que ya llevamos en las semanas anteriores, se han podido dar cuenta de que hemos hablado qué es verdaderamente Cristo y cómo es que nosotros podemos encontrar verdaderamente su naturaleza. Ya explicamos que Cristo no tiene que ver con cruz, porque cruz fue después de que lo asesinaran, y antes de que lo asesinaran ya lo llamaban Cristo. De hecho, los años antes de que él profetizara en Jerusalén, él ya lo llamaban Cristo en los diferentes lugares a donde fue. Él recorrió mucha parte de Europa y Asia, y allí ya lo reconocían como el Cristo. Entonces, la condición de Cristo no la podemos ver como Cristo por cruz. No tiene sentido. No, o mejor dicho, no es la interpretación correcta. Tampoco es Cristo por crucificado, tampoco. Es una condición interior. Y eso lo vimos, como les digo, en los videos anteriores, que los pueden profundizar. Si entran a Programa Voluntad, pueden ver los videos anteriores porque es una secuencia. Eso lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube. Entonces, Cristo lo vamos a entender, y si lo desean profundizar, pueden ir a los videos, pero lo vamos a entender como el poder de Dios depositado dentro del corazón de la vida. Y eso lo que nos quiere decir es que Cristo es el medio por el cual Dios, cuando decidió crear el universo, crear toda la vida, Él dijo: todo lo voy a crear mediante el Verbo a través de Cristo. O sea que Cristo es como esa herramienta que tiene Dios para crear. Y esa herramienta se la entregó a su vástago o a su hijo primogénito, a Jesús o al anciano de los días, como lo nombran también los evangelios, como el de Daniel, Apocalipsis y Enoc. Y Él automáticamente, a partir de allí, ese vástago hijo, ese hijo de Dios, que nació del mismo corazón de Dios, vio que Cristo era una condición perfecta, era una condición única, y Él dijo: bueno, todo lo que yo cree va a contener también al Verbo. Eso lo dijo su vástago, así como lo dijo el Padre, también después lo dijo su Hijo. Y entonces llenó de vida todo el universo. Pero hubo una condición muy interesante, que al ser humano le dijo: yo voy a depositar en ellos una partícula de este Cristo creador, para que ellos se creen a sí mismos perfectos como yo soy perfecto, porque el Padre me dio su Cristo para hacerme perfecto. Y entonces esa es la condición crística, la condición de que en un corazón pueda habitar el Verbo creador, Dios, el Santo Espíritu y el mismo vástago Jesús o Cristo. Y entonces esas tres condiciones en el corazón se convierten como el Cristo interior, o esa partícula de Dios en nosotros. Entonces, con esta pequeña introducción, pues sí podemos entonces ya profundizar sobre la cita de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora yo creo que empieza como a cobrar sentido, porque ya no es que todo lo puedo en Jesús, porque ya Jesús, o sea, vino, resucitó y se fue, y no es que nos dejó abandonados. Pero entonces, ¿cómo es que todo lo puedo en Cristo si Cristo no está aquí? No, es que ya yo entiendo que Cristo es una condición interior, una condición del corazón, y entonces ahora yo puedo fortalecerme en mi corazón, en la certeza de lo que allí emana, de la sabiduría que de ahí sale, de esa intuición de madre, de esa visión del futuro de aquellos que claman justicia, que claman un cambio, que claman un nuevo tiempo. Entonces allí está la condición de Cristo y cómo lo fortalece a través de esa voz que nace del corazón. Y bueno, para entender la diferencia entre
esa humildad y la abundancia, y que nosotros no podemos fortalecernos materialmente, o la fortaleza no nos las da las riquezas materiales. Y esto lo digo porque una vez se dice, bueno, es que cuando yo tenga esto es que ya voy a poder hacer tal cosa, o cuando yo tenga aquello es que yo voy a poder por fin lograr esto que me propuse, o cuando yo tenga lo otro es que voy a poder tener tiempo, cuando yo tenga esto es que voy a poder hacer lo otro. Y así es como nosotros hemos vivido la vida, y hemos ido en contra de una guía muy importante de Jesús, porque Jesús muy bien nos dijo: buscad el reino de los cielos que está en tu corazón, ese reino de Cristo que está en tu corazón, y lo demás os será añadido. Y resulta que nosotros, por tener falta de conocimiento de Él, pues lo hicimos al revés. Resulta que nosotros siempre vamos primero por la añadidura y después queremos que venga el reino de los cielos. Es como, ya tengo la añadidura, ahora sí voy a tener el reino de los cielos. Y la realidad es que, como, bueno, esa no es la mecánica que nos enseñó Jesús principalmente, pero la realidad es que las cosas que conseguimos materialmente hablando nunca nos dan esa saciedad que estamos buscando, nunca nos terminan de dar esas respuestas que tanto pedimos y no las encontramos porque las hemos buscado, digamos, en lo material. Y entonces aquí hay un código, muy bien lo hemos explicado antes, de la lógica, un conocimiento que nos enseña a pensar como los hombres que ya sienten a Dios en su corazón. Y entonces el código 33 dice así: así hay hombres que buscan tesoros, pero no los que os dan palacios o poder. Este hombre tipo del que os hablo es aquel hombre vestido de humildad y sacrificio, ignorado por los aduladores y poderosos, cuya acción perdura multiplicándose en silencio. Esa es su gran obra. Es el hombre dedicado al servicio de la verdad. Aprended de ellos, estad cerca también, y os cobijarán buenos frutos. Sed pues claros enemigos de la confusión y de la duda, alejaos de los hipócritas y aduladores que descomponen la verdad. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos comprender también, porque si nosotros nos damos cuenta, en este mundo hay muchas personas, como ya le decía, que en nombre de Dios hacen cualquier cosa, y es una realidad. No es que yo tenga un problema en que hagan cualquier cosa, porque cada quien en su tiempo va a entender que está errado y luego, bueno, puede corregir, así como yo estaba errado y ahora corregí. Así, esa es la condición que todos tenemos, ese es nuestro proceso espiritual. Jesús lo sabe, el Padre lo sabe, su Santo Espíritu lo sabe, y nosotros debemos aprender a tener la certeza sobre eso. Pero hay una condición, que la mentira y lo que es la mala intención retrasa a los demás, y eso sí se convierte en un problema, porque yo no tengo problema en el que en un momento va a aprender, pero sí en el que con mala intención quiere manipular a otros para conseguir algo para sí mismos. Y eso es lo que pasa con estos aduladores y poderosos, con los hipócritas y aduladores, que solo traen confusión y duda a las personas. Por eso es que la responsabilidad de hablar de Dios es tan grande, porque nosotros tenemos que dar una palabra clara y sin confusión a las personas. Entonces, esa es la necesidad de que nosotros tengamos mucho ojo y aprendamos que los hombres humildes son aquellos que buscan tesoros, pero en su corazón, buscan tesoros en su mente, buscan tesoros en su espíritu, buscan el tesoro más preciado, que es su propia alma, el Cristo interior. Y debemos aprender a separarlos de aquellos que ostentan palacios y cenan con los primeros líderes y cenan con los más grandes y poderosos,
¿alardeando de qué? Si cuando uno mira al otro lado hay tanta pobreza, tanta desgracia, tanto dolor, tanto sufrimiento, que lo único que lo reconforta a uno cuando empieza un camino de hacerse discípulo de Cristo es que sabe que eso se va a terminar. Y entonces ahí es donde viene un problema, porque entonces nosotros empezamos a creer en ellos porque son muñecos de alta voz, porque son representantes en la tierra de diferentes cosas. Entonces el problema es ese, cuando en nombre de Dios se hacen todas estas cosas. Y bueno, esto nos sigue enseñando cómo es que Cristo nos fortalece. Cristo nos fortalece en la humildad, en la búsqueda espiritual, en la búsqueda interior. Y hay otra cita en Gálatas 2:20 donde Pablo igual le envía una carta a ellos, pero en ese cifrado les dice: yo he sido crucificado con Cristo, y ya no soy yo quien vive, sino que Cristo es quien vive en mí. Entonces, esta cita nos vuelve a dar la certeza de que Cristo habita en nuestro corazón, una partícula de Cristo, no un pedazo, no como quien Jesús está ahí adentro, no, Cristo, esa condición de ser hijo de Dios es una partícula en nosotros. Y asimismo también lo dijo en Filipenses 3:8, dijo: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Eso lo dijo Pablo también. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero todo lo que yo puedo en Cristo, el que me fortalece, no es lo material, es esto, porque aquí Pablo nos está diciendo, todo lo doy por pérdida, por la excelencia de encontrar esa divinidad que está en mi corazón, ese Cristo interior, esa luz interior, ese conocimiento interior, esa sabiduría de Dios dentro de mí, esa voz de Dios que me habla. Entonces miren lo importante que es el tener la certeza de que cuando nosotros buscamos a Cristo, damos todo por pérdida. Y cuando hablamos de todo, es importante tenerlo en cuenta que hasta condiciones de apegos emocionales, si todo eso me está desvinculando de Cristo, yo tengo que poner en la balanza. O hago un cambio, o soluciono cosas, o arreglo situaciones, o corrijo cosas, o pierdo a Cristo, que es la luz que me da la vida. Entonces fíjense lo importante, y esa condición la podemos, digamos que nosotros nos hemos alejado de la luz de Cristo, es por todas las cosas de este mundo, sean físicas, sean reales, artificiales o ilusorias. Muchas podrían ser las condiciones. Pero asimismo surge una pregunta: ¿cómo podemos saber si parte de la humanidad conoce verdaderamente a Cristo? Y para eso vamos a usar también dos códigos de la lógica de la lógica. Esa es una pregunta que ustedes deben hacerse, y yo por supuesto encantado de responderles en el chat también. ¿Cómo podemos saber si la humanidad conoce verdaderamente a Cristo? Y la lógica de la lógica nos va a dar unos datos que nos va a permitir a nosotros entender y comprender la verdad de Cristo, para poder ser verdaderamente sus discípulos. Entonces nos dice lo siguiente: la opinión y la creencia general no es en manera alguna prueba inobjetable de la verdad.
Nunca lo va a hacer. Una opinión y una creencia no prueba la verdad. Y dice ¿por qué? Porque en la mayoría de los casos, los que aceptan las apariencias de la verdad son los necios e ignorantes. Esto que lo que quiere decir es que yo puedo decir que a ustedes que les estoy diciendo la verdad y que les estoy leyendo algo que existe. Pero si ustedes no se abocan a investigar esto que yo les estoy dando como sustento espiritual para poder sustentar mis palabras, ¿verdad? Si ustedes no lo investigan, no pueden estar cayendo en las apariencias de la verdad. Por eso es que la condición de buscar al Padre es una condición individual, es una condición personal, porque nosotros somos los que adquirimos la certeza en nuestras vivencias. Cuando nosotros verdaderamente experimentamos el amor del Padre y la manifestación de Él dentro de nuestro corazón. Así pues, sigue diciendo, y aquí entra la condición de Pablo, como el búho queda ciego por el brillo del sol, así el brillo del rostro de la verdad os cegará cuando os acerques a Él. Así fue dicho y escrito en Pablo. Así que cuida mucho lo que aceptes como verdad indisoluble, no sea que estés recibiendo solo la sombra de lo que te dicen como verdad. No te conviertas en otro mediocre que acepta lo que oye, solo porque tiene palabras dulces y bonitas untadas de Dios. Y eso es muy importante porque hay muchas personas que convencen a cualquiera de darle dinero solo en nombre de Dios, o te piden cualquier cosa diciendo que tuvo una revelación, tanto en familias, en diferentes lugares. Porque lo que ha sucedido es que en este mundo Dios es cualquier cosa. Cualquier cosa. Por eso es que nosotros debemos reconocerlo como el Padre de la vida, como el sin nombre y el sin fin. Pero aquí nos da una condición muy importante, de que nosotros no debemos aceptar la apariencia de la verdad. Y de que cuando uno encuentra verdaderamente a Cristo, eso es un gozo enorme, eso es una alegría única, eso es algo incomprendible e imposible de comparar con otra cosa, porque realmente nosotros encontramos la perla preciada del ser, o sea, nos encontramos a nosotros mismos prácticamente. Encontrar esa partícula de Cristo en mí es encontrar verdaderamente mi identidad, quién soy y hacia dónde voy, el camino, la verdad y la vida, por supuesto. Entonces, eso es lo que a nosotros nos puede dar la idea de comprender cómo genera en nosotros una transformación, cómo genera en nosotros un cambio, el hecho de encontrar a Cristo no afuera, no en Jesús, ya Jesús nos lo mostró, de Él aprendemos para encontrarlo a nosotros, tenemos que encontrarlo es aquí adentro en el corazón, en nosotros. Vamos a decirlo así, si Jesús es la imagen del hombre perfecto, Jesús, entonces, ¿cuánto Jesús he formado yo? ¿Qué tan Jesús soy yo? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, siendo que, por supuesto, Él es la imagen fiel del Padre porque es su vástago, y nosotros nacimos de Él, digamos, somos su descendencia, entonces. Pero, ¿cuánto soy yo parecido a Él? Entonces, ese es lo que nosotros vamos a comprender como un Cristo interior. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros esa fascinación de encontrarlo a Él. Y tenemos otro sustento también, donde uno de los más grandes descubrimientos que nos va a permitir saber si hemos o se ha encontrado a Cristo aquí en la humanidad es con este código 47 también de la lógica, y nos dice, el gran descubrimiento se llama. Lo pueden buscar en internet, la lógica de la lógica, 49 códigos, y allí van a profundizar el cómo poder verdaderamente comprender la lógica del pensamiento de quienes tienen a Dios por dentro. Entonces su código 47 dice,
La claridad del iluminado surge cuando se descubre dividido en 1000 fragmentos y proyectado en 1000 individuos diferentes que le son conocidos e importantes para él. Se reconoce en el amigo que anda ciego, porque no ha tenido un guía. Se identifica con el padre y con el amigo, y con el hijo y con el desalmado, con la madre que ama al hijo y con la que lo aborrece. Se identifica con el vicioso y con el bebedor y con el mendigo y con el enfermo que sufre. Hace suyo su dolor, el dolor del afligido y del que no tiene conciencia, hace propio su fracaso. Esto lo que nos quiere decir es que, así como Jesús dijo, bueno, pero es que ustedes ya me han dado de comer, ya me han dado de beber, y es porque cuando lo hicieron a uno de los más pequeños, a mí lo hicieron. Quiere decir que cuando nosotros vemos al prójimo y vemos la luz de Cristo allí, estamos entendiendo qué es verdaderamente Cristo. Así descubrimos nosotros la luz de Cristo, no por lo que hasta ahora esa persona esté en buena posición o por lo entre comillas espiritual que sea, simplemente por la razón de que allí está la luz de Cristo. Puede ser ya manifestándose o puede ser esperando que esa persona salga de ese velo, salga del error, salga de la ignorancia y encuentre el camino, pero allí está. Pero también se ve en los que lo han logrado conseguir. Entonces nosotros tenemos que siempre tener la prioridad es en esos hombres que tienen la luz de Cristo por dentro. Y eso es muy hermoso porque nos permite entonces a nosotros ir redescubriendo la forma de pensar, la forma de ver a las personas, porque cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios, nosotros no somos el único hijo. Hay muchos. Tenemos que mirar mucho más allá de nuestra mano, mucho más lejos de nuestros propios dedos y ver que hay muchos más hijos de Dios en este planeta y que si alguien se ha enfermado, yo me reconozco en él porque yo también me enfermé, y en el mendigo porque yo también pasé necesidad, y en el bebedor porque yo también estuve en un vicio, en la que ama al hijo porque también yo he amado a mi hijo, pero en el que lo aborrece porque en ocasiones también han venido pensamientos contrarios. Y eso quiere decir que nosotros podemos entonces entender que si a mí y a ti que estás escuchando se te dio la oportunidad de seguir adelante después de cometer un error y revertirlo o transformar tu vida para no cometer más ese error, entonces ¿por qué nosotros nos convertimos en jueces y no le damos la oportunidad a los demás de que también cometan ese error? Y no es que darle la oportunidad es como llevarlos a que lo hagan, no, sino saber que si yo me equivoqué y fui redimido, esa persona también lo puede. Entonces así es como nosotros encontramos y nos vemos fragmentados en 1000 fragmentos y proyectados en 1000 individuos diferentes que están en el mismo error que nosotros. Lo que pasa es que a nosotros nos han vuelto tan individualistas y digamos que el ego ha tomado posesión de nuestro pensamiento y nuestra mente, que después descubrirán que es el ego verdaderamente. Ha tomado tanta posesión que nosotros creemos que lo que nos pasa a nosotros no le pasa a más nadie. Creemos que es algo tan terrible y no hemos visto la realidad. Primero, de que aquí hay 9.000 millones de habitantes. Es imposible que nos pase una cosa solo a nosotros, porque vivimos en un mundo donde todas las ciudades se construyen iguales, donde todas las formas están hechas para las mismas situaciones, para que todos andemos en una rueda de samsara o en una rueda de hámster, donde todos caemos siempre en los mismos errores. Pero no lo hemos visto porque estamos como metidos en ese ego, en esa burbuja chiquita, sin ver más allá. Y entonces ahí vienen los miedos de decir lo que me pasa, ahí vienen los miedos de no aceptar lo que tengo, vienen las mentiras y todas las cosas por creer que es algo que nadie debe saber, y no nos damos cuenta de que es algo que todos estamos viviendo.
porque el ataque de este mundo hacia nuestros sentidos, hacia nuestro espíritu, hacia nuestra mente, no descansa. Es tanto para ti como para mí. Digamos, en todo momento estamos recibiendo y recibiendo diferentes estímulos para caer en el error. Si ustedes buscan en este mundo, yo podría decir el 99, si no es el 100, para no ser tan absolutista, el 99% de las cosas que se encuentran en el 99% de las cosas que se encuentran en este mundo nos llevan a la degradación, de una forma u otra. Entonces, sí podemos entender que este mundo está hecho con unas condiciones diferentes a la identidad del Padre, diferente a la condición de Cristo, diferente a lo que nosotros estamos buscando como hijos de Dios. Y entonces, pero tenemos que tener una fortaleza, como decía Pablo, porque allí es donde está la clave de la cita que decía Pablo. En cualquier situación que yo esté, Cristo me fortalece. O sea, que me da la fuerza para seguir haciendo lo correcto, aunque lo incorrecto sea el pan cotidiano de cada día. Entonces, ahí es donde está esa condición que nosotros debemos mantener por sobre todas las cosas. Entonces, vamos a la primera pausa musical, donde nos vamos a encontrar con estas dos canciones: Veo en ti la luz, de Chayanne, y Celebra la vida, de Axel. Nos vemos en unos minutos. Sintonizando el corazón de Dios. Estamos de vuelta entonces en nuestro programa del día de hoy, que se titula Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, es importante que sepan que si quieren conocer más sobre nosotros y profundizar los conocimientos que estamos compartiendo, pueden visitar nuestra página web discipulosdecristo.net. Discípulos se escribe con S-I-C, discípulos, para que puedan escribirlo, discipulosdecristo.net, N-E-T. Ahí encontrarán recursos, enseñanzas y, lo más importante, un programa de formación espiritual que les permitirá aprender las bases para convertirse en verdaderos discípulos de Cristo. Libre de dogmas, libre de creencias, solo el conocimiento que les permitirá encontrar como herramienta la sabiduría que Cristo entregó cuando les dijo a los discípulos o a las personas que tuvo enfrente cuando estaba en vida, ¿no? Y Él les dijo: y conocerán la verdad. Si permanecen en mi palabra y en mi conocimiento, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y esto se lo decía a esas personas que estaban, digamos, muy aferradas al judaísmo en ese tiempo, que era esa doctrina dura y difícil de sacar porque culturalmente era lo que predominaba. Y entonces lo que vino a enseñar Jesús, pues digamos que no encajaba con el modelo de pensamiento que ya ellos tenían, y eso es lo difícil. Entonces le dijo: ok, son herramientas, no necesitan otro dogma, no necesitan otro nuevo digamos líder, sino ustedes lo que necesitan es conocer al Padre. Y entonces esas son las herramientas que nosotros brindamos acá en discipulosdecristo.net. Si necesitan ayuda, por supuesto que pueden escribirnos al WhatsApp y ahí le ayudamos. Asimismo, también pueden buscarnos en las redes sociales y también le podemos ayudar. Nuestro Instagram es @discípulos.de.cristo2024 y ahí pueden profundizar y aprender a sintonizar su corazón con Dios. Entonces, es muy interesante. Y hoy, entonces, en esta segunda parte, si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, bueno, pero ¿por qué nos fortalece? O sea, ¿hacia dónde va esa fortaleza? ¿O por qué necesitamos esa fortaleza? Entonces aquí viene la respuesta en esta segunda sección y en este segundo bloque. Lo que sucede es que como este mundo, digamos que es edificado sobre las leyes
de la fuerza oscura que hay aquí en el planeta, pues tan constantemente, como lo venimos hablando, hemos estado sometidos a las tentaciones. Y esas tentaciones entonces son las que en Cristo, en esa condición interior, en nuestro corazón, vamos a fortalecer para no caer en ellas. Y entonces, antes de comenzar con la cita que nos va a ayudar, quiero aprovechar de saludar a María Ságer de Falcón, que con mucho amor ha estado siempre pendiente de nuestras transmisiones y de todo lo que estamos nosotros difundiendo para encontrar la verdad de Dios. Asimismo, también quiero saludar desde la Beatriz a la señora Nelly en el edificio 42 y a mi papá en el 43, William Carrillo, que se encuentran también en sintonía. Asimismo, también al señor Rafael Cabrera, que se encuentra en el Quebradón, en la ciudad de Valera. Entonces, muy feliz de verdad de que nos estén acompañando el día de hoy, y les agradezco porque están por fin encontrando la verdad que tanto habían buscado, y que no es una verdad que se le puede atribuir una propiedad personal. Es una verdad que se nos ha entregado a todos como un legado espiritual. Entonces, bueno, continuamos. Vamos a seguir a comprender las tentaciones como las vivió Jesús y cómo Cristo fortaleció a Jesús. Miren qué interesante. Cristo fue la fortaleza que tuvo Jesús para vencer las tentaciones. Entonces, nos dice Mateo 4 del 1 al 11. Y aquí va a narrar la historia, pues, cuando Jesús fue tentado. Y vamos a ir como profundizando en cada una de estas tentaciones. Tomen nota, Mateo 4. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, su propio Espíritu, al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y por supuesto vino la tentación, o el tentador, o el oscuro, o la fuerza oscura, o el diablo, como lo llama allí. Vamos a decir los que están en contra de Cristo. Vamos a decir los que están en contra de que nosotros formemos a Cristo en nuestro corazón. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió Jesús y dijo: miren cómo habla la sabiduría de Cristo, porque Jesús habló con la sabiduría de Cristo, o sea, con la sabiduría de ese Dios que él tenía por dentro y que se llama Cristo. Dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces esto quiere decir que, miren que es como, yo podría decir, paradójico o interesante, o mucho de qué interpretar aquí y de qué reflexionar más que todo. Porque cómo hemos vivido nosotros aquí, o cómo no se nos enseña a vivir de forma cultural, digamos, ignorando cualquier creencia que vayamos nosotros desarrollando, ¿no? ¿Cómo se nos invita a vivir? Tenemos que vivir es buscando el sustento para nuestro hogar. Eso es la vida, el sustento para nuestro hogar, todas las metas que queremos, todos los logros que queremos, todo materialmente hablando. Y material, cuando hablo material, puede ser tanto emocional, física y externamente, ¿no? Entonces, no solo de pan vive el hombre. Pero resulta que en este mundo nos enseñan a vivir solo del pan, solo de las cosas materiales, de las cosas físicas, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí lo que nos está diciendo Jesús es que el ayuno no necesariamente es eliminar la comida. Yo podría decir que el ayuno es
no pelear en la mañana, no hacer las cosas que nos han enseñado en este mundo, no ir a disputa, no ir en riñas, la venganza, el desprecio, las malas caras, los malos tratos. Eso es ayunar. Y entonces, si nosotros desayunáramos, como nos dice Facundo Cabral siempre en la primera canción, ¿qué tal si nosotros nos despertáramos y nos alimentáramos con el Eclesiastés? Que no es de Salomón, por supuesto. Ahí dice de Salomón, pero no lo es, porque esa es la sabiduría de Elías. Y entonces, ¿qué tal si nosotros nos alimentáramos de esa sabiduría todos los días? ¿Con qué iríamos a la calle? Nosotros siempre, bueno, actualmente es el teléfono, pero prender la radio o el televisor y lo que se escuchan son noticias, novedades, y con eso nos vamos a la calle a vivir nuestro día. Pero si nosotros viviéramos nuestro día con las enseñanzas del Padre Eterno, con la sabiduría de Dios, no sería que cuando nosotros busquemos una herramienta con que hablar o de qué hablar, la cosa cambiaría, ya hubiera una unidad. Entonces eso es lo que nos está enseñando esta cita, que no solo de pan vivirá el hombre vive de toda palabra que sale de la boca del Padre. Y así es como Jesús, con esa sabiduría de Cristo en él, pudo prevalecer ante dicha tentación. Entonces vamos a la segunda. Digamos que él estaba muy molesto, el otro, porque, bueno, no le pudo meter esa zancadilla, así como le hacían los judíos, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando él estaba encarnado. Bueno, asimismo es la referencia que se hace aquí. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito estás, no tentarás al Señor tu Dios. Y esto es muy interesante porque nosotros no tenemos que comprobarle nada a nadie con respecto al Padre, ni siquiera a nosotros mismos. Aquí lo que nos está diciendo es que nosotros, la fortaleza que nos da Cristo a nosotros, es lo mismo que decir fe o fuerza espiritual, es lo mismo que decir la esperanza y la certeza de las cosas que nosotros vamos a sobrevivir. Quiere decir que Jesús no tenía que estarle comprobando nada al diablo, vamos a decirlo así, que es como lo nombra aquí. No tenía que comprobarle nada, porque él tenía la certeza y la firmeza de lo que él es, de dónde viene y hacia dónde va. Así tenemos que ser nosotros. Yo no tengo que comprobarle a él una cita, yo no vine a eso. Tú no viniste a comprobarle algo a alguien más, tú viniste a encontrar a Dios por dentro. Eso fue a lo que vinimos cada uno de nosotros, a conseguir verdaderamente al Dios del cual nosotros mismos nos desconectamos. Y Él, sabiendo lo que tiene, solo espera que nos volvamos a sintonizar nuestro corazón con Él. Y por eso este programa, para que nosotros a través de la sabiduría de Cristo podamos sintonizar nuestro corazón con el Padre innominado y sin fin. Entonces, ahí está la segunda: no tentarás al Señor tu Dios. Yo no tengo que comprobarte nada, prácticamente le digo, a mí no me moleste. Otra vez se fue y entonces le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete de aquí, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, fíjense lo interesante, porque a nosotros, como yo les decía hace rato, en nombre de Dios se nos ha dicho que nosotros, hay nuevas corrientes filosóficas, metafísicas, gnósticas, que te llevan a
a buscar el éxito a través del conocimiento de Dios. Y entonces yo le pregunto a ustedes, si nosotros sustentamos la respuesta que le vamos a dar a alguien, porque a veces tenemos un problema económico, como decía Pablo, cuando yo esté en necesidad, solo Cristo me fortalece. Ahí está la clave que tuvo Jesús, la misma. Solo Cristo me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la necesidad que nosotros podamos tener no nos la va a suplir un conocimiento de Dios que me lleve al éxito, porque entonces si fuera así la condición que Dios tiene como plan para nosotros, pues entonces no estuviera esta cita que nos está diciendo eso. Epa, nos quieren ofrecer el mundo entero, nos quieren ofrecer la gloria, nos quieren ofrecer todos los poderes de este mundo. ¿Quién es el que lo ofrece? El que se hace pasar por Dios. No es Dios, porque aquí nos lo está diciendo claramente. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar en estas tres citas. Y sucede que después de la tercera prueba, se podría decir, pero más que una prueba, yo diría que después del tercer ejemplo que se nos da a nosotros, que Jesús nos da a nosotros, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. O sea que verdaderamente nosotros conseguimos, digamos, apoyo o sustento ya cuando nosotros nos mantenemos firmes en Cristo, que nos fortalece, que no nos deja caer, que en necesidad nos fortalece para no caer en las garras de la otra fuerza, de los oscuros, porque sucede que nosotros en la necesidad es donde más necesitamos fortaleza, sí, pero también la necesitamos cuando hay no opulencia, sino cuando hay sobriedad, se podría decir. Cuando no necesitamos nada, también necesitamos estar verdaderamente en Cristo, porque esa, digamos, quietud que se ejerce cuando uno está como un poco tranquilo, no la podemos acelerar o dañar, o digamos, no nos puede alejar de Cristo por creer que ya estamos bien. Entonces eso es lo que nos enseña esta sección de las tentaciones, de que nosotros, si permanecemos en la verdad, vamos verdaderamente a obtener la fortaleza de Cristo y vamos a poder ser como Pablo. Y como nos decía la canción que escuchamos hace un rato, vamos a poder celebrar la vida aun cuando tengamos necesidad y cuando no la tengamos, como lo hacía Pablo, porque lo damos todo por pérdida, con tal de haber encontrado, aunque sea un atisbo, un chispazo de esa luz de Cristo dentro de nuestro corazón. Entonces ahí está, digamos, el poder más grande, ahí está toda la sobriedad que nosotros tanto hemos buscado. Dejemos de caer en el juego de la fuerza oscura por una miga de pan. Dejemos de caer por el miedo a que nos tiren de un pináculo, o por el miedo a la muerte, porque eso fue lo que quiso expresar ahí, a que por pan, por una miga de pan o por un mendrugo de pan, entonces las personas, digamos, violentan su propia condición espiritual, se doblegan en el espíritu. También por el miedo a la muerte, entonces también caemos en esa tentación. Y asimismo, por la creencia de merecer algo más, entonces, digamos, algo más materialmente hablando, porque a nosotros se nos ha dado todo, digamos, un planeta entero como reino, vamos a decirlo así. Y entonces, por una, digamos, una posesión o un estatus dentro de un sistema, dentro de una ciudad, dentro de un lugar, entonces también nos doblegamos y no lo podemos permitir, porque allí es donde nosotros tenemos que pedir fortaleza. Padre, dame la fortaleza para que yo pueda prevalecer ante las tentaciones. No quiere decir que uno no pueda tener algo.
Lo que quiere decir es que cuando yo voy a obtener algo materialmente hablando, no lo puedo relacionar con Dios, no lo puedo relacionar con Él, digámoslo así, y mucho menos cuando se obtiene de forma ilícita, de forma errada, de forma dañina, sino, bueno, fruto del esfuerzo de las cosas que estamos haciendo, chévere, pero es fruto de ese esfuerzo si yo, acuérdense la cita, si yo he buscado el reino y su justicia, ahí es donde las cosas son añadidas. Pero si yo he dejado el reino a un lado y me voy corriendo atrás de las cosas materiales, pues entonces ahí es donde está el problema. Porque si yo tengo como prioridad el reino y su justicia, el Dios que tengo adentro, la fortaleza en Cristo, entonces como esa es mi prioridad, como ya tengo un camino perfilado, pues ese camino me viene, digamos, en ese camino pasan muchas cosas. Pasan cosas productivas, pasan cosas alentadoras, pasan cosas desoladoras, porque así es la vida en este mundo. Pero la fortaleza que nos va a dar es que no nos salgamos del camino. Y en ese camino vamos a conseguir muchas cosas. Y tal vez las aprovechemos, tal vez no. Pero lo importante es que no salgamos de esa fortaleza de permanecer en el camino de Cristo siempre. Entonces, vamos a nuestra segunda sección de canciones y los vamos a dejar con Jesús es verbo, no sustantivo, de Ricardo Arjona, y otra de Facundo Cabral, Buen día América, para toda la América que está despertando en este tiempo, porque este es el tiempo en el que ya salimos de las creencias y empezamos a encontrar la fortaleza en el Cristo vivo, porque nos estamos sintonizando con Él. Entonces vamos a esta siguiente sección y volvemos en unos minutos. Estás escuchando Sintonizando el Corazón de Dios. Muy buenas tardes, continuamos con nuestro programa del día de hoy, que se titula Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, fíjense lo interesante que es la música, porque si es nacida del corazón, no necesitamos que la cante un representante de Dios, vamos a decirlo así, o algún líder que tenga algún título que le permita hablar de Dios abiertamente. Simplemente hijos de Él, que se reconocen, lo entienden, lo comprenden y pueden entonces entregar su sabiduría de lo que han aprendido. Así lo hizo Ricardo Arjona y así nos los enseña Facundo Cabral, que dice: América por fin despertó. Ahí está la alegría que todos sentimos. Y entonces, si hablamos de América, pues entonces aprovechemos de saludar también a las personas que nos están escuchando desde la quinta región en Chile, que es la señora Francisca Fuentes. Le mandamos un gran abrazo de corazón a corazón. Y también a Jacqueline Mirabal, que están pendientes desde temprano escuchándonos. Y asimismo, también le enviamos un gran abrazo a Marta Sánchez desde Bogotá, Colombia, que nos dice: presente, qué buen alimento espiritual. Y entonces, bueno, así seguiremos entonces nutriendo juntos nuestro corazón y siempre sintonizando el corazón sintonizando nuestro corazón con el Padre. Entonces es importante que sepan que si quieren profundizar estos conocimientos, pueden visitar nuestra página web discipulosdecristo.net, discípulos con S y C, discípulos de Cristo.net. Allí se van a encontrar con un programa de formación espiritual que les va a permitir aprender a convertirse en verdaderos discípulos de Cristo, sin dogmas, sin creencias, libre de cualquier imposición o cualquier impedimento. Simplemente en este programa de formación entregamos los conocimientos que se han entregado para que nosotros seamos capaces de interpretarlos. Entonces, eso es importante, y que puedan, si por alguna razón no pueden acceder o no conocen bien
la página, pueden solicitar ayuda y nosotros con gusto le podemos ayudar. Eso lo pueden hacer a través de nuestro Instagram o nuestro Facebook, Discípulos de Cristo, pero en Instagram estamos también como discípulos.de.cristo 2024 y podrán sintonizar su corazón con el Padre. Recuerden que aquí estamos tocando algunas cositas, pero en la medida en que nosotros aprendemos, necesitamos como ir hilando todos estos conocimientos, y para eso está nuestro programa de formación espiritual, discípulosdecristo.net. Y bueno, continuamos con este tercer segmento que nos trata de lo siguiente: los atributos de Cristo que debemos desarrollar. ¿Y esto con qué finalidad? Con la finalidad de que verdaderamente Cristo nos fortalezca, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fortaleza que entrega Cristo a su creación? Que entrega Cristo a su humanidad, a todos. Entonces vamos a ver, porque son atributos que nosotros hemos conocido tal vez como valores, tal vez como conceptos, pero que realmente vamos a encontrar que son inteligencias espirituales o fuerzas espirituales que nacen de nuestro propio corazón. Digámoslo así, si hay algo que anima este cuerpo, entonces son estos atributos que vamos a conocer, porque son los que nos llenan de vitalidad. Entonces, uno de ellos es la paciencia, por supuesto. Cristo fortalecía a Jesús porque Él tenía paciencia. Y es esa capacidad de soportar las adversidades sin enojarse, sin frustrarse o sin estar ansioso. Son tres condiciones que nos da la paciencia. O sea, no es solo no enojarme, eso no es tener paciencia. También es no frustrarse. Hay veces que uno dice, bueno, no lo hice y queda frustrado. Tal vez no peleó, no rezongó, pero quedó frustrado interiormente, y eso nos lleva a no tener paciencia, que es la cualidad de nuestro propio corazón y espíritu. Y es donde Cristo nos fortalece cuando nosotros necesitamos. Y por supuesto en la ansiedad, cuando no podemos controlar, cuando no podemos pensar más allá de la situación que estamos viviendo, porque queremos como adelantar, apurar o llegar a hacer algo hasta el punto en que suceda lo que nosotros queremos, y eso nos genera ansiedad. Pero otro atributo que tiene Cristo y que es donde nos da fortaleza es en su omnipotencia. Resulta que nosotros hemos tenido mucho miedo a la muerte, mucho miedo al simple hecho de que el cuerpo de que el espíritu desencarne de este cuerpo. Y algo que culturalmente se ha vuelto o es en la mente de las personas algo terrible, detestable, espantoso, algo que le genera sufrimiento desde el momento en que nace. Hay una cita que dice que un paradigma es el hombre: nacer no pide, crecer no sabe y morir no quiere, o vivir no sabe y morir no quiere. Entonces es una realidad que nosotros vivimos, y desde chiquitos lo primero que nos inducen es el miedo a la muerte, y entonces se convierte en una traba muy grande. Pero nosotros tenemos en nuestro corazón el poder que mata a la muerte o que vence a la muerte, el poder de la omnipotencia que tenía Jesús, porque ciertamente Él lo hizo. Y si ya venimos comprendiendo que Cristo no es cruz, ya lo hablamos en el principio y lo hablamos en las presentaciones pasadas, pues entonces, si Cristo no es cruz y Cristo es un poder que hace omnipotente, pues entonces yo soy omnipotente ante la muerte, vamos a decir. Entonces es porque yo tengo la capacidad de crearme a mí mismo, como lo veníamos hablando, de formarme. Todos los días es un nuevo día para aprender algo nuevo, para fortalecerme,
para llenarme de vitalidad, porque lo que mata al hombre son los vicios, las angustias, los sufrimientos, los sacrificios y las amarguras. Eso nos roba las fuerzas vitales, eso nos lleva a la enfermedad, pero nuestra omnipotencia es la fortaleza en Cristo. Si eso no es una respuesta para nosotros, entonces verdaderamente no hemos conocido la fortaleza de Cristo, o no hemos conocido verdaderamente a Cristo, aunque en ocasiones sí hemos tenido como esa certeza, pero no lo conocemos verdaderamente porque no conocemos ese atributo en el cual Él nos fortalece, en su omnipotencia. Soberanía es otra condición, y esa soberanía es la capacidad de no ser extinguido por las tinieblas. Nosotros creemos que porque vivimos en este mundo se nos roba la soberanía, y si es así, cuando ignoramos la sabiduría de Cristo en nuestro corazón, o la sabiduría de Dios, o cuando estamos desintonizados de nuestro corazón con el Padre. ¿Por qué? Porque ciertamente, ¿cuánta soberanía no tuvo Jesús al momento de que le llegaran esas tentaciones que vimos anteriormente? Tuvo toda la autoridad, soberanía, capacidad para decir por sobre cualquier otra cosa: yo tengo la identidad y la fortaleza para hacer lo que por naturaleza soy, no lo que usted me venga a decir que tengo que hacer para conseguir algo. Y eso es muy importante. Asimismo, hay una película muy interesante que es de este año o finales del anterior, que se llama la película El Gran Cambio. Anótenla por allí, El Gran Cambio. En inglés es The Shift. Esta película nos habla de cómo nosotros podemos ser fuertes en Cristo. Y es muy interesante, búsquenla y traten de verla, porque se van a encontrar con un complemento muy hermoso con el tema del día de hoy, que tiene que ver con la soberanía y con la fortaleza que nos da Cristo. Entonces, lo siguiente es el conocimiento. Ustedes muy bien se dieron cuenta de cómo Jesús atendía todas las solicitudes de quien lo necesitaba. Era porque tenía una mente llena de conocimientos del Padre. Y nosotros también lo podemos hacer, tal vez en una medida más pequeña, pero lo podemos hacer, que es lo importante. Nosotros, si tenemos conocimiento, tenemos armas contra el enemigo. Si nosotros no tenemos conocimiento, las armas las tienen ellos, las nuestras y las de ellos, porque ellos sí usan nuestro conocimiento. Somos nosotros los que no lo hemos usado. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Si ellos tienen armas materialmente hablando, nosotros tenemos armas espirituales y son los conocimientos. Y si nosotros no profundizamos en el conocimiento, pues entonces les estamos entregando las armas a ellos. Asimismo, la lógica, para no caer como en esas trampas, en esos, para poder escabullirnos, no como quien huye, sino como quien se libra de las adversidades, ¿no? Y eso lo demostró muy bien Jesús, y es porque tuvo fortaleza en Cristo. Un ejemplo es cuando él hablaba con esta mujer que iba a ser apedreada, y los judíos, para digamos meterlo en un problema a Jesús, le dicen: bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Y Jesús, como: no me quiero meter ahí. Y escribí en tierra, dice la cita, ¿no? Pero luego le insisten buscar el error o algo con que acusar a Jesús. Y Jesús, en su lógica, por eso la lógica de la lógica es la lógica creadora, el pensamiento que va más allá de la razón de este mundo. Es una lógica de los hombres que piensan es con la lógica del corazón. Entonces, con una lógica que siempre edifica y que nunca destruye, porque entonces ya es una entre comillas lógica.
Y entonces Jesús le dice, para no, digámoslo así, ir en contra de lo que los judíos o los de la sinagoga querían, y para tampoco ir en contra de ella ni de las personas que los estaban apedreando, porque tenía que enfrentarse a los tres, les dijo muy lógicamente, usando el pensamiento, la inteligencia, la conciencia, les dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y así tenemos que ser nosotros, usar la lógica, usar nuestro propio discernimiento, usar nuestro propio conocimiento de la verdad para saber, porque si yo solo me miro yo mismo, no puedo saber que los demás también están viviendo un proceso de cambio, un proceso de transformación, un proceso doloroso. Y entonces así Jesús se dio cuenta de que haciendo esto todos iban a salir con un acto de misericordia, porque de una vez las personas que lo querían apedrear dijeron: sí, yo también he cometido errores, ¿cómo la voy a apedrear a ella? No tengo moral. Y después, entonces es lo que le dijo: vaya y no cometa más ese error. Ya eso también lo hablamos anteriormente. Eso es un acto que nos permite a nosotros comprender cómo es esa transformación que nosotros vamos haciendo, y eso lo van a poder profundizar en el programa de formación que ya le hemos dicho en nuestra página web. Asimismo, también otro atributo de Cristo es la caridad, y la caridad, que es darle la prioridad a quien más lo necesita. Asimismo lo hacía Jesús. Él dijo: yo no vine por sanos. Los sanos, claro, también pueden aprender, y vine con toda la disposición, pero los que están enfermos son los que tienen la prioridad, y esa es la caridad en nosotros. No a quien nosotros queramos, como nos guste, sino la idea es ver más allá de nuestras propias capacidades y poder ir hacia las necesidades de los demás, poder ver las necesidades de los demás y comenzar a priorizar. Por supuesto que el amor que expresó Jesús no fue el amor pasional que se conoce aquí, no fue el amor que se hace en las casas, sino o entre las parejas, sino fue un amor totalmente incondicional y universal. Digamos que no fue ni más ni menos en condiciones de personas diferentes o seres diferentes. Cuando a él le preguntaron que quién era su hermano y que lo buscaba su madre y que era muy importante, le dijo: ustedes también son importantes si están buscando al Padre, porque son la prioridad. Y así era su amor, un amor que no era separado, un amor que no había distinción, que no había, digamos, razonamientos o prejuicios que pudieran disponer cuánto era que iba a dar. No, el amor es sin condición y sin distinción. El amor es algo que nace del corazón. El árbol, ustedes no ven que elige a quién le da las frutas, se la da a buenos y malos, porque su naturaleza y su amor es dar frutas. Así tenemos que ser nosotros. El amor es para todo ser que se acerque a nosotros. No es una condición de pareja, no es una condición de familia, no es una condición que solo a los que yo conozco, solo a los que el que yo quiera darle el amor porque el otro no se lo merece. No funciona de esa forma. Ni siquiera el amor tiene que ver con cosas de este mundo, con cosas que yo pueda decir que atribuyen una acción de amor. El amor es una continuidad, es una forma de vida, es una forma de yo decidir vivir diariamente. Y no es fácil, por supuesto, es una condición que estamos aprendiendo. Particularmente, yo estoy apenas aprendiendo a comprender el amor. Imagínense, comprender el amor en su totalidad es comprender el corazón de Dios, que creó un universo entero con la finalidad de que toda la vida tenga existencia y tenga perfección en sí misma, y el amor con el que espera que nosotros, estando en el error, nos perfeccionemos. Imagínate. Entonces, qué interesante es esta condición o este atributo que tiene Cristo. Asimismo tiene la humildad, y la humildad nos refiere entonces acá no a una condición de carencia, sino una condición de mucho
mucho equilibrio espiritual, porque se hace servidor del Padre. Imagínense Jesús, que olvidó toda condición de ser hijo de Dios, o sea, ser el primogénito, el unigénito, y venía aquí y enseñaba a la gente como sus hermanos. Fue a otras ciudades y se hacía como, bueno, enséñenme. Y luego él con su sabiduría decía, bueno, yo puedo decir algo, ¿qué tal les parece si pensamos en esto y esto? Y claro, se daban cuenta de que su sabiduría no era de este mundo. Pero él humildemente se hacía servidor, se hacía oído, se hacía alguien que prestaba su oído a aprender, que no se hacía sabio porque sí. Y imagínense que llegó al punto de lavar las sandalias de sus discípulos, llegó al punto de hacer tantas cosas que a nosotros nos enseñó que es verdaderamente la humildad. Es hacerse entonces un servidor del Padre. Él sabe a lo que vino. Y ese es el equilibrio. La humildad es una condición que ni te permite hacer creerte menos, ni te permite hacerte creer más que nadie, sino que entiende que todos somos hijos de Dios. Él estuvo antes, sí. Él es perfecto, sí. Pero eso no lo hace más. Él entiende eso. Y eso tenemos que entenderlo nosotros. Para el Padre toda su creación es importante. Asimismo, la fe ya es otro atributo que es una fuerza del Espíritu. La fe es una condición que nos conduce a hacer cosas por fe, no por creencia ciega. Nunca ha sido la fe una creencia ciega. Siempre ha sido una fuerza que sale desde adentro por la certeza de lo que nosotros tenemos, digamos que hemos formado del Dios verdadero o del Dios vivo, del Dios que hemos producido, aunque sea una chispita, en nuestro corazón. La esperanza es otra condición, esa certeza de lo que viene y de lo que se espera. Ahí sí, hay una certeza de que en Jesús hubo una profecía. Él es el espíritu de la profecía. Quiere decir que Él ha creado todas las profecías mundiales. Las que se hicieron aquí en América, las que se hicieron con Benjamín Solari Parravicini, las profecías de Ulrico de Mangucia, las profecías de Nostradamus, las profecías de Juan de Jerusalén en el año 1500, que son tan importantes para este tiempo, las profecías de los 9 tiempos, la profecía al país al norte del sur, que da unas descripciones de Venezuela muy interesantes, las profecías Hopi, que son de Norteamérica, las profecías de los mayas, todas fueron inspiradas en el espíritu de la profecía que se llama Jesús. Y eso lo vamos a entender y lo podemos comprobar porque la sabiduría es exacta, la sabiduría es la misma. Y entonces ahí nosotros vamos a entender que la esperanza que nosotros tenemos es porque en todo tiempo y lugar la profecía nos ha dado una guía de dónde estamos. Por eso es que las personas hoy en día saben que algo está mal, saben que hay algo que está pasando, saben que hay algo que no encaja, porque las profecías ya lo han demarcado y solo estamos esperando el tiempo que ella muy bien lo dice, solo uno lo sabe, pero nosotros en símbolos se nos dejó para que entendiéramos y pudiéramos ver el orden de los tiempos. Eso lo veremos, yo creo que mucho más adelante cuando vayamos profundizando más este conocimiento. También la obediencia, que no es una condición que limita o roba el albedrío de las personas, no. La obediencia real es tener identidad de ser, es ese respeto por toda la vida y saber que si yo hago una acción, que eso no comprometa a lo que está alrededor. Esa es mi identidad, porque el Padre todo lo creó para que hubiera reciprocidad, no para que hubiera daño y mucho menos para que hubiera algún tipo de choque entre unos y otros, sino que para que la vida permanezca. Entonces la obediencia es saber para qué nací, hacer lo que por naturaleza yo soy, como el árbol. Al árbol nadie le dice cómo tiene que crecer, pero él lo sabe. No le dicen cuándo va a dar el fruto, pero él lo sabe. Entonces la identidad está en saber quién soy y a partir de allí
sí puedo hacer lo que mi corazón me diga. Si mi corazón me dice que yo tengo que hacer tal y cual cosa, ya no es por creencia, ya no es por vamos a hacer esto porque no tengo otra opción, sino ya es porque mi identidad, yo, mi ser o Cristo dentro de mí, es la que me está guiando, como una voz que soy yo mismo, no alguien que me obliga. Y esas acciones yo las compruebo cuando no atentan contra los demás. Y asimismo la diligencia, que se manifiesta en todo momento en nuestro corazón. La diligencia es esa voz que nos va diciendo qué hacer en cada situación. Que nosotros la ignoramos, sí, tenemos que aprender a escucharla. Asimismo, tenemos entonces también la verdad. Y Jesús la verdad la enseñó como una forma de vida, más que como una palabra. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo les vengo a decir la verdad. No, siendo que sí, también habló mucho, pero Él mostró la verdad como una acción de vida, como una forma de vivir, y ese es un atributo que nos debe dar a nosotros fortaleza, y ese es un atributo que es netamente de Cristo, digamos, una fuerza espiritual de Cristo es la verdad. La paz es la que nos da la tranquilidad de estar bien orientados, entonces sí, esa es una de las fortalezas que se nos da en Cristo y que se forma en nosotros. Y por supuesto la misericordia, el perdonar por sobre todas las cosas, teniendo en cuenta que haya una posibilidad de arrepentimiento, porque la misericordia no es perdonar como porque me da cosita, no, la misericordia es que el perdón llega para que haya una transformación. Y entonces, bueno, así es como pudimos profundizar todos estos conocimientos el día de hoy, donde estuvimos profundizando lo que es la cita de Filipenses 4, que nos hablaba de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es una cita que habíamos escuchado mucho y que siempre la habíamos repetido, pero hoy pudimos aprender de dónde viene, cómo fue la cita, cuál es el contexto histórico, cómo es que Pablo llegó a ese punto de enseñar con esta cita, y asimismo cuáles son esas fortalezas que nosotros recibimos de Cristo. Entonces, todo lo podemos en Cristo, sí, pero tengámoslo siempre presente. No todo lo podemos en el Jesús, sino en el Cristo interior que está aquí dentro de mí. Ya lo hemos corroborado. Aquí está una partícula, digamos, una chispita de la luz de Cristo en nuestro corazón, para que nosotros produzcamos al Dios y no caigamos en las tentaciones de la otra fuerza. Entonces, muy agradecidos con ustedes el día de hoy. Y bueno, estuvieron escuchando Sintonizando el Corazón de Dios, un espacio donde se transmiten mensajes y conocimientos que van a ir construyendo un camino hacia el Dios que todos llevamos por dentro, porque Dios vive y es dentro de ti. Si desean contactarnos y enviarnos mensajes para que le ayudemos con todo lo que estamos enseñando, entonces pueden escribirnos al 0424-746-8057, 0424-746-8057. Y también recordarles que si quieren unirse a nuestro programa de formación espiritual, pueden hacerlo a través de nuestra página web discipulosdecristo.net. Allí encontrarán todos los recursos y las herramientas para comenzar a formarse como discípulo de Cristo, libre de dogmas, libre de creencias y sin limitaciones. Solo el conocimiento que de Dios ha venido para que nosotros aprendamos. Y entonces allí es como lo vamos a conocer. Les deseo una muy feliz noche a todos y que el Padre guíe siempre nuestros corazones. Recuerden que nos vemos nuevamente el próximo domingo de 6 a 8 de la noche por Radio Ideal 103.7 FM. Entonces los dejamos con una canción muy hermosa de Daniel Mensajero y se llama Yo soy la semilla.